Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. En esta ocasión vamos a ver algunas propiedades que nos hacen falta revisar para pasar a otro tema. Primera propiedad, diferenciación en el dominio del tiempo. Veamos en qué consiste esta propiedad. Esta propiedad consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos una señal x de t y nosotros le aplicamos la transformada de Fourier, obviamente nos va a dar un x de w que va a estar en el dominio de la frecuencia. La propiedad en qué consiste, que si yo tengo la derivada de esa señal x con respecto al tiempo, y si yo a esa derivada le aplico la transformada de Fourier, yo voy a tener como resultado jw de xw. En eso consiste la propiedad. Entonces la propiedad vendría a ser esta parte de aquí. ¿Ya? Siguiente propiedad. Diferenciación en el dominio de la frecuencia. ¿En qué consiste esta propiedad? Consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos una señal x de t y le aplicamos la transformada de Fourier, nos va a dar como resultado una señal x de w. La propiedad en qué consiste. Si nosotros tenemos menos j por t, donde t es la variable del tiempo, por x de t, que es la señal en el dominio del tiempo, y si le aplicamos la transformada de Fourier a esta expresión, nos va a quedar como la derivada de x de w respecto a dw. ¿Ya? Estas propiedades es mejor conocerlas, es bueno conocerlas, pero no necesariamente significa que las vayamos a usar siempre, ¿no? Es mejor conocerlas. Ya vamos a ver si en algún ejemplo vamos a necesitarlas más adelante. Bueno, otra propiedad vendría a ser la siguiente. O sea, esta propiedad que voy a colocar deriva de la acá, diferenciación en el dominio de la frecuencia, de esta de aquí. Dice t a la n por x de t. Si a esta expresión yo le aplico la transformada de Fourier, tendré como resultado j elevado a la n por la derivada enésima de x de w respecto a la derivada de w enésima. Entonces yo tengo t a la n, donde t es una variable en el tiempo, por x de t, que es la señal x en el dominio del tiempo, y le aplico la transformada de Fourier. Esto me dará como resultado j elevado a la n por la derivada enésima de x de w con respecto a dw enésima. Ya. No voy a profundizar mucho en estas propiedades porque por lo menos en el material que yo tengo, no las vamos a usar todas. Ya en los ejemplos que vaya desarrollando vamos viendo cómo se utilizan. Vamos con otra propiedad, la propiedad de la convolución. ¿Esta qué me dice? Me dice que si yo tengo una señal x1 de t a la que le aplico la transformada de Fourier, esta ya saben que me va a dar un x de w. Si yo tengo una señal x2 de t y le aplico la transformada de Fourier, obviamente también me va a dar un x2 de w. Acá es x1. Ese es el de donde se parte. Entonces, ¿qué me dice la propiedad?
Si yo tengo la convolución de las dos señales x1 de t y x2 de t en el dominio del tiempo, fíjense que está en el dominio del tiempo, y le aplico la transformada de Fourier, esto va a ser igual a x1 de w multiplicado por x2 de w. En otras palabras, estaría multiplicando las dos señales, pero en el dominio de la frecuencia. Si la convolución está en el dominio del tiempo, pero ya al pasar por la transformada de Fourier pasa a ser la multiplicación de las dos señales en el dominio de la frecuencia. Vamos con otra propiedad. El siguiente se llama producto. ¿Qué me dice esta propiedad? De igual manera, si yo tengo una señal x1 de t y le aplico la transformada de Fourier, me va a dar como resultado x1 de w. Si yo tengo otra señal x2 de t y le aplico la transformada de Fourier, me va a dar como resultado x2 de w. Entonces, si yo multiplico x1 de t por x2 de t en el dominio del tiempo y le aplico la transformada de Fourier, esto me dará como resultado 1 sobre 2pi por x por x1 en el dominio de la frecuencia convolucionado con x2 en el dominio de la frecuencia. Así es como se expresa la de producto. Si tengo la multiplicación de x1 de t y x2 de t, si le aplico la transformada de Fourier a toda la expresión, será igual a 1 sobre 2pi por x1 de w convolucionado con x2 de w. Cuando digo w ya está en el dominio de la frecuencia, es decir, vamos a hacer la convolución de las dos señales en el dominio de la frecuencia. Siguiente. Integración en el dominio del tiempo. Esta es una propiedad más larga, así que la vamos a hacer acá. Integración en el dominio del tiempo. Si yo tengo una señal x de t y le aplico la transformada de Fourier, me va a dar como resultado x de w. Ahora, si yo quiero aplicarle la transformada de Fourier a todo esto, a la integral desde menos infinito hasta t de x de tau por la derivada de tau, ¿cómo me daría esta transformada de Fourier? Ya, primero quisiera acotar lo siguiente. Este x de t vendría a estar tomando este lugar. Es este x de tau, es la misma función, solo que aquí está en el dominio de tau para efectos de la integración. Aquí es igual esto es igual a pi por x de w evaluado en 0 por del Dirac de w más 1 sobre jw por x de w. Eso es igual a pi por x de w evaluado en 0 por del Dirac de w más 1 sobre jw por x de w. Este aquí sí tiene un ejemplo. Vamos haciendo el ejemplo. Digamos que nosotros tenemos la señal nu de t, que conocemos que es su integral desde menos infinito hasta t de esta señal del del Dirac de t es igual a nu de t. O sea, el nu de t es igual a todo esto, es igual a la integral de menos infinito hasta t de del Dirac de t por dt. Esa es una propiedad que nosotros ya hemos visto. Si yo quiero encontrar la transformada de Fourier de nu de t, yo puedo aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que encontrar la transformada de Fourier de la integral de menos infinito hasta t por del Dirac de t por dt. Y aplicando la propiedad, ¿a qué sería igual esto? Sería igual a pi
por x de w. ¿Quién es mi x de w? ¿Quién es mi x de t? Si nosotros vemos la expresión de acá arriba, el x de t nosotros lo consideramos de este x de tau que está aquí. Entonces aquí mi x de t vendría a ser igual al del tirad de t, la que está aquí adentro, ¿sí? Entonces vendría a ser igual a pi por x de w evaluada en 0. Entonces yo tendría que encontrar primero la transformada de mi x de t. Entonces aquí tendría que encontrar primero la transformada del tirad de t. Y la transformada del tirad de t es 1. Entonces aquí me tendría que poner x por x de w. O sea, esta expresión que está aquí. ¿Qué es x de w? Es la transformada de mi x de t. Y como mi x de t es del tirad de t, su transformada es 1. Entonces aquí ya pongo 1. 1 evaluado en 0. Luego, por del tirad de w, porque así lo expresa la propiedad, más 1 sobre jw por x de w. Asimismo, ¿quién es x de w? Es la transformada de x de t. ¿Y cuál es mi x de t? Es del tirad de t. La transformada del tirad de t es 1. Entonces aquí va 1. Entonces como resultado tendría pi, 1 evaluado en 0 sigue siendo 1, por del tirad de w más 1 sobre jw. Y esa vendría a ser la transformada de nu de t. Con eso nosotros concluimos que la transformada de Fourier de nu de t es igual a pi por del tirad de w más 1 sobre jw. Listo. Bueno, quisiera reforzar esta parte nomás. Aquí mi del tirad de t vendría a ser lo que es x de t. Y este x de w, o sea, el x de w no es otra cosa más que la transformada de Fourier del x de t. Pues. Entonces este x de w, ¿de dónde viene? De la transformada de Fourier de x de t. ¿Y cuál es mi x de t? El que está dentro de la integral, este. Por esa razón yo hago lo siguiente. Pongo el pi. El x de w es la transformada de Fourier de mi x de t. Como mi x de t es del tirad de t y la transformada de Fourier de del tirad de t es 1, aquí va el 1, evaluado en 0. Luego, ¿quién sigue? El del tirad de w. El del tirad de w lo copio solamente. Más 1 sobre jw, más 1 sobre jw por el x de w, que ya vimos que x de w es 1. Así es como se usa esa propiedad. Bueno, continuemos. Vamos a ver unas cuantas propiedades adicionales. Ya, vamos viendo unas cuantas propiedades adicionales como le mencionaba. En este caso vendría a ser la siguiente. Propiedad A. Dice: si yo tengo una señal x de t que la puedo separar en la parte par de mi señal x de t más su parte impar, eso ya lo hemos visto desde el comienzo del curso, que hay señales que se pueden representar como la suma de su parte par y su parte impar. Ejemplo de eso son las señales, por ejemplo, la representación de Fourier trigonométrica, que se representa una parte con el seno y otra parte con el coseno, donde el coseno vendría a ser la parte par y el seno la parte impar. Ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué con esto?
Si tengo una señal x de t que se puede representar como la suma de su parte par y su parte impar, yo puedo tener lo siguiente, que su transformada de Fourier va a ser el resultado de lo siguiente, de un AW más un JBW, donde este AW es la transformada de Fourier de su parte par y este BW es la transformada de Fourier de su parte impar. En pocas palabras, lo que estoy haciendo es, si tengo una señal que se puede representar como la suma de su parte par y su parte impar, le saco la transformada de Fourier a su parte par y a su parte impar y la sumo. Y eso vendría a ser la transformada de Fourier de la señal total. Ya esa es una propiedad. Siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice, si tengo la integral de menos infinito hasta infinito de x1 de t por x2 de t por dt, eso puede ser igual a la integral de menos infinito hasta infinito de x1 de w por x2 de menos w por dw. Espero que más adelante podamos hacer algún ejemplo en el que podamos ilustrar esta propiedad. Tercera, si tengo la integral de menos infinito hasta infinito de x de t al cuadrado por dt. Aquí tenemos la señal x de t en valor absoluto al cuadrado. Y esta va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito del valor absoluto de x de w al cuadrado por dw. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos adicionado una constante que es 1 sobre 2pi, que es esta de aquí. Y tenemos la integral, pero de la señal en el dominio de la frecuencia, porque está en w, en valor absoluto al cuadrado por dw. Ya, adicional a eso, a esto, se le llama relación de Parseval. O teorema de Parseval. Y también, para que tengan conocimiento, cuando nosotros hacemos la representación de x de w al cuadrado versus w, que vendría a ser una representación así como el espectro de magnitud, que es una gráfica. El espectro de magnitud es la magnitud, que es x de w versus w, pero aquí tenemos x de w al cuadrado, ojo, al cuadrado, versus w. Esta representación se denomina espectro de densidad. De energía de la señal x de t. Ya, en caso de que se lleguen a tocar con un tema como estos, o sea, lo que les estarías pidiendo es como un literal más del ejercicio, efectúan en la gráfica del espectro de densidad de energía de la señal, y lo que tienen que hacer es hacer la gráfica de xw al cuadrado versus w. O sea, vendría a ser como tomar la gráfica del espectro de magnitud, pero todos los valores del rango, que es xw, elevarlos al cuadrado, ¿sí? Y ver cómo cambia la gráfica. Listo. Esa vendría a ser la clase de hoy día. La siguiente clase vamos a ver respuesta de frecuencia de sistemas LTI-CT. Y ya estamos cerca de terminar, porque después de respuesta de frecuencia viene el tema de... Déjenme revisar. El tema de transmisión sin distorsión. Y luego de ese tema ya vendría solamente filtrado y ahí ya terminaría el curso. Bueno, espero que se haya entendido, estudien mucho, se los aprecia bastante, nos vemos.